a tu Santo Espíritu, Dios, a través de esta capacitación. Padre, hoy te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por el querer y el hacer que tú pones en cada uno de nosotros, por quitar, Señor, el cansancio del trabajo, por quitar toda carga que traemos, Señor, del día, y disponer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo para ti, Señor Dios del cielo. Queremos escucharte, Señor. Usa, precioso Dios, a María Paula, Señor. Dale toda tu sabiduría, entendimiento y discernimiento, Señor, a ella para transmitirnos y a nosotros para entenderte, Señor, para que todo lo que tú quieras decirnos esta noche, Padre de los cielos, sea conforme a tu voluntad, Señor, y que cada uno de nosotros tengamos claridad, Dios, de ser más y más agradables a ti, Señor, como linaje escogido, como hijos tuyos, papá. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nos encomendamos a ti, Señor, y encomendamos a ti nuestra mente, nuestro corazón, para que hables, Señor, a nosotros y nos instruyas conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos puestos de acuerdo. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Jairo. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la capacitación de hoy. Voy a mirar solamente rápido si alguien me falta. Sí, me falta por admitir aquí a 3 personas. Listo. Y ya nos concentramos acá, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar, como les decía, hoy el capítulo número 11 del libro Rompiendo las Cadenas. Este capítulo se llama El peligro del engaño. Y cuando vi el título pensaba, bueno, otra vez nos va a hablar de lo mismo. Eh, ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Ya. Y como que decía, bueno, otra vez nos va a hablar Neil Anderson aquí del engaño, lleva todo el libro hablándonos sobre el engaño, ¿no? Pero creo que en este capítulo él nos permite ver y de alguna manera resolvemos también dudas o preguntas que tal vez han ido surgiendo en las sesiones frente al discernimiento espiritual y a cómo discernir si algo viene del Espíritu Santo o no. Entonces me parece súper interesante porque aquí vamos a resolver algunas también o resolver las dudas o reforzar, digamos, esas preguntas que tal vez ya habíamos contestado previamente. Entonces, lo primero es que nos habla de la estrategia número 1 de Satanás, ¿no? Que es lo que hemos venido viendo, como les digo, durante todo, digamos, esta capacitación, ¿no? Les voy a leer textualmente lo que escribe Neil Anderson. Dice, si yo te tentara, lo sabrías. Si te acusara, lo sabrías. Pero si te engaño, no lo sabrías, ¿cierto? Cuando uno es tentado por alguien, o pues por Satanás, ¿cierto? Uno puede identificar la tentación, ¿cierto? Si Satanás me acusa, como vimos en la sesión anterior, pues podríamos también, ¿no? Darnos cuenta que Satanás nos está acusando. Pero muchas veces no nos damos cuenta cuando Satanás nos está engañando. La palabra engaño en sí, ¿no? Nos deja pensar que es algo que yo no sé, ¿cierto? Que es algo que alguien me vende como una verdad, que yo creo como una verdad, ¿cierto? Entonces dice Neil Anderson, si supieras que te estoy engañando, ya no te podría engañar. Y eso es lo que tenemos que lograr en nuestras vidas. Lograr darnos cuenta en qué área Satanás nos está engañando. Porque si sabemos que Él nos está engañando, entonces ya no nos va a poder engañar más, ¿cierto? Pero si nosotros vivimos creyendo que los engaños de Satanás son verdad en nuestra vida, pues definitivamente vamos a seguir engañados, ¿no? Dice, Eva fue engañada y creyó una mentira. El engaño ha sido la estrategia fundamental de Satanás desde el principio. Lo que hemos visto durante todo este tiempo. La estrategia principal de Satanás, ¿cuál es? Engañarnos, ¿cierto? Hacernos creer que la mentira es verdad en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces quiero que veamos 2 Corintios 10:5, porfa. Dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Versículo que hemos repetido una y otra y otra y otra vez durante esta capacitación, ¿no? Entonces,
somos vulnerables y nos hacemos vulnerables a los engaños de Satanás si no llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Si yo no someto mis pensamientos a Cristo, entonces voy a ser vulnerable a los engaños del enemigo, ¿cierto? Que es lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Entonces, existen tres vías principales por medio de las cuales Satanás va a intentar distanciarnos de la verdad de Dios y engañarnos para que creamos sus mentiras, ¿vale? Y para las personas que han hecho el proceso de sanidad interior, esto les va a sonar conocido, ¿cierto? Porque de esto hablamos durante el proceso y es una de las cosas que como consejeros es importante trabajar siempre con las personas, ¿no? Y esas tres vías de Satanás son el autoengaño, maneras en que nos engañamos a nosotros mismos, los falsos profetas y los espíritus de engaño. Entonces en esta sesión vamos a hablar un poquito de esos tres ya más detallado, ¿listo? Entonces el primero, el autoengaño, ¿vale? Cómo nos engañamos a nosotros mismos. Uy, aquí me volvió a salir perdónenme. Entonces el primer engaño, ¿cierto? La primera manera en que nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Es cuando oímos la palabra de Dios, pero no la hacemos. Y aquí quiero que veamos Santiago 1:22 y después Primera de Pedro 1:13. Santiago 1:22 dice: me encanta este versículo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Creo que no tengo ni que explicar nada, ¿no? Es súper claro este versículo. No se contenten solamente con escuchar, porque así se engañan a ustedes mismos. Y no sé si les pasa, pero muchas veces uno dice, ay, tan linda la palabra de hoy, ay, tan lindo el versículo del día, ¿cierto? Y me contento con escucharla. Pero si yo no hago lo que la palabra de Dios dice, me estoy engañando a mí misma. Miren que cuando Jesús habla y hace esta analogía del hombre prudente que construye su casa sobre la roca, lo que él dice previo a esto es que quien escucha su palabra y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces no solamente me basta con oírla, tengo que también ponerla en práctica. Y Primera de Pedro 1:13, ahí adelantico de Santiago, dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Dispónganse para actuar con inteligencia, ¿cierto? Otros versículos hablan de nuestra mente. Tenemos que estar dispuestos a actuar con inteligencia en nuestro pensamiento y en lo que hacemos en la práctica, ¿cierto? Y entonces aquí hay algo muy importante y una labor que pues muchos además, primero como líderes, ¿cierto? Líderes de ministerio, líderes de grupo pequeño, pero también como consejeros, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta y es que nosotros también tenemos que evaluarnos bajo la palabra de Dios. Muchas veces uno escucha, o bueno, Neil Anderson escribe aquí, ¿no? Que ha visto a pastores predicar cosas que realmente en sus vidas no viven. Y yo creo que es muy importante que nosotros, tanto como líderes como consejeros, podamos evaluarnos a nosotros mismos frente a la palabra de Dios y ser auténticos frente a los otros, reconociendo nuestras luchas. Las personas que aconsejamos, las personas a quienes lideramos, necesitan saber que somos personas reales. Somos personas reales que estamos en un proceso de parecernos más a Cristo, porque si nosotros ponemos una máscara y aparentamos ser perfectos, la persona no va a seguir a Cristo, la persona me va a seguir a mí. Y nosotros necesitamos ser auténticos. Las personas necesitan ver que nosotros somos reales, no que somos unos seres humanos pues ahí extraños, sino que somos reales y que estamos en un proceso de parecernos cada día más a Jesús, como hemos hablado desde el día 1 en esta capacitación. El proceso de madurez espiritual es un proceso que dura toda la vida y es un proceso en el que cada día me parezco más a Cristo. Entonces, la palabra de Dios tengo que proclamarla, pero también tengo que vivirla. Y si no la estoy viviendo, tengo que evaluarme, ¿no? Y poder ser, digamos, cuando se la comparta a alguien, poder ser sincero y decir, mira, en este aspecto fallo mucho. Esta parte yo lucho en esta manera, ¿cierto? Y eso también le puede ayudar a la persona y también le puede dar esperanza,
¿no? De saber, bueno, si esta persona lo vive, pues yo también lo puedo vivir y también puedo salir adelante si esta persona ha salido adelante, ¿cierto? La segunda manera de engañarnos a nosotros mismos es cuando decimos que no tenemos pecado, ¿vale? Y aquí quiero que vayamos a Primera de Juan 1:8. También súper claro este versículo, o sea, no necesita ninguna explicación. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si yo digo que yo no peco, pues no tengo la verdad. Me engaño a mí misma y no tengo la verdad, ¿cierto? Entonces, como hemos hablado muchas veces, no es que seamos eh, santos sin pecado, ¿cierto? Somos santos que pecamos ocasionalmente, porque como dice Romanos 6:12, el pecado quiere habitar en nosotros. No lo que dice Romanos 6:12 es que no podemos permitir que el pecado permanezca en nosotros, que el pecado viva en nosotros, ¿cierto? Entonces, es necesario tener conciencia de las diferencias entre nuestra identidad en Cristo y nuestra conducta. Es decir, si mi conducta tiene diferencias o discrepancias con mi identidad en Cristo, con lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí mismo en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesar y arrepentirnos. Y recordemos que arrepentirnos requiere un cambio de comportamiento, que yo doy un giro de 180 grados y empiezo a caminar en la dirección opuesta, ¿cierto? Y en ese sentido es importante, ¿no? Como les decía en el punto anterior, poder ser auténticos también frente a las personas a las que aconsejamos. Y creo que la manera de poder ser auténticos y poder decirle a la persona, mira, yo tengo estas luchas, eh, también viene porque entendemos que el amor y el perdón de Dios es incondicional a nosotros. Y cuando yo entiendo que el amor de Dios es incondicional hacia mí, pues yo no voy a tener temor de expresarle a otro que tengo pecados o que tengo luchas, ¿cierto? Por supuesto que habrá cosas que no toque contarle a todo el mundo, ¿no? Esto dentro de un contexto de consejería o de liderar a otro, me permite mostrarme como una persona real, ¿no? Me encanta aquí que él hace como una analogía, ¿cierto? Y dice que el pecado no reconocido es como las células cancerígenas, ¿cierto? Cuando yo no reconozco mi pecado, eso es como el cáncer. Cuando yo detecto el pecado en una etapa temprana, puedo solucionarlo fácilmente. Cuando yo detecto el cáncer en una etapa muy temprana, es fácil eliminar el cáncer del cuerpo y que la persona tenga una expectativa de vida mucho más larga o que tenga muchos más años de vida, a cuando el cáncer ya lo cojo en una etapa muy avanzada. Y eso es lo que pasa con el pecado no reconocido. Cuando yo no reconozco el pecado, es como haber encontrado o haber detectado el cáncer en una persona en un estado muy avanzado. Será muy difícil, ¿no? Salir de allí. Y por eso Dios nos dice que si somos hijos de la luz, entonces debemos caminar en la luz, ¿vale? Eso nos evitará vivir una crisis espiritual. Cuando yo no reconozco mi pecado, sí o sí voy a vivir una crisis espiritual. Y ahí yo creo que es muy importante que nosotros estemos constantemente preguntándole al Señor, ¿no? Lo que dice el Salmo 139, Señor, examíname, conoce, déjame ver si voy por un mal camino, ¿no? Y poder realmente reconocer nuestro pecado. La tercera manera en la que nos autoengañamos, ¿cierto? Es cuando pensamos que somos algo que no somos. Y aquí quiero que veamos Romanos 12:3. Vamos a ver si alcanzamos hoy a hacer todo porque este capítulo está un poquito largo. Si no alcanzamos, pues terminamos en la próxima, pero me parece importante ver estos temas, ¿vale? Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado, ¿cierto? Entonces, no debo tener un concepto más alto de mí mismo, de quién soy, ¿cierto? Sino que debo tener el concepto según la medida de fe que Dios me haya dado, ¿cierto? Un concepto
de acuerdo con lo que Dios ha dicho que yo soy, no más alto, no pensar que soy más que otro. Miremos lo que dice Primera de Corintios 15:10. Ay, espérense que aquí me quedé sin espacio. Romanos Corintios. Y este versículo me encanta, creo que es un versículo que necesitamos aplicar mucho en nuestras vidas. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¿Cierto? Entonces, es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Nuestros talentos, nuestros dones, nuestros logros, los hemos obtenido porque Dios nos ha dado los talentos, porque Dios nos ha dado los dones, hasta mañana, porque Dios nos ha permitido conseguir logros por su gracia, no porque nosotros o sea, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos ha permitido tenerlo, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un concepto más alto de lo que realmente somos acerca de nosotros mismos, pues caemos en orgullo, ¿cierto? Y entonces rechazamos esta verdad de que somos lo que somos por la gracia de Dios, ¿vale? El cuarto engaño, o cuarto autoengaño, es nos engañamos a nosotros mismos cuando nos creemos sabios en esta era, ¿cierto? Entonces, Primera de Corintios 3, ahí mismo, pero el capítulo 3, 18 al 19. Dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Si yo me creo sabia bajo las normas de este mundo, lo que me dice aquí Pablo es que me haga ignorante. Vale, hija. Dice, porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Y me encanta lo que dice, ¿no? Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Y hacia los ojos del mundo lo que nosotros creemos es locura. ¿Cierto? Por eso, porque para Dios es locura lo que el mundo piensa, para el mundo lo que nosotros pensamos es locura también, ¿no? Dice, como está escrito, él atrape a los sabios en su propia astucia, ¿cierto? Entonces, y aquí hay algo muy importante, creo que puse la cita tal cual. Bueno, veamos Romanos 1:22. Si alguien se ha leído el capítulo 1 de Romanos, bueno, o más bien si alguien no se lo ha leído, súper recomendado. eh, Nos habla acerca de cómo el hombre o la humanidad, ¿cierto? Llegó a rebelarse contra Dios y entonces nos habla de todos esos pecados, ¿no? Que nos llevaron a rebelarnos en contra de el Señor. Y miren lo que dice el versículo 22, dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Entonces, cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y sin la revelación del Señor, nos estamos engañando a nosotros mismos. Miren lo que escribe Neil Anderson, dice, a veces somos tentados a pensar que podemos competir en agudeza e intelecto con el Dios de este siglo, es decir, con Satanás, ¿no? Pero no podemos competir con él en la carne. Cuando pensamos que podemos superar a Satanás por nuestros propios medios, somos los primeros candidatos a ser extraviados por su astucia. Yo no puedo creer que puedo ganarle a Satanás, ¿cierto? O superar a Satanás por mis propios medios. Yo tengo que entender que yo tengo que depender de Dios y que solo es por la palabra de Dios y por lo que Él ha revelado a nosotros que puedo ganar la batalla. No es por mí misma, no es por nosotros mismos, ¿vale? Entonces, debemos en ese sentido, ¿cierto? Emplear la mente de Cristo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cierto? En 1 Corintios 2:16. Y miremos también lo que dice Proverbios 3:5 al 6. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Hay una versión que me encanta porque dice,
busca su voluntad, busca hacer su voluntad en todos tus caminos. Entonces, tengo, ¿cierto?, que confiar en Dios y no en mi propia inteligencia, no en mi propia prudencia. Y debo buscar hacer su voluntad en todos mis caminos, ¿cierto? En todo lo que hago. De lo contrario, entonces me estoy engañando a mí misma porque estoy creyendo que soy muy sabia, ¿no? Por lo que el mundo tal vez, o por lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida y de mi experiencia. Y no, realmente todo lo que sé lo sé porque el Señor me lo ha dado. La quinta manera de engañarnos a nosotros mismos es cuando pensamos que somos religiosos, pero no ponemos freno a nuestra lengua. Y aquí quiero que veamos Santiago 1:26. Creo que este es uno que, bueno, al menos a mí me pega duro. Santiago 1:26. Dice, si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión, no sirve para nada. ¿Cuántas veces, cierto, denigramos de otros, hablamos mal de otros, usamos nuestra lengua para andar cotillando, para andar diciendo una cosa de uno y una cosa del otro? Y lo que aquí Santiago nos está diciendo es, si usted se cree muy religioso, pero usted no le pone freno a su lengua, se está engañando a usted mismo. Usted no es religioso. Usted no está buscando realmente a Dios. Usted no es una persona espiritual. Se está engañando a usted mismo. Miren lo que dice Efesios 4:29-30. Dice, y este me encanta, este versículo también creo que es fundamental. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Eviten toda conversación obscena, y tal vez cuando uno escucha la palabra obsceno como que uno solamente piensa en el ámbito, por ejemplo, como sexual, ¿no? Pero miren que lo que después nos dice aquí el apóstol Pablo es que por el contrario, nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. Si lo que nosotros vamos a decir no edifica y no bendice a los otros, entonces es mejor quedarnos calladitos, porque si no, estamos engañándonos a nosotros mismos creyendo que somos muy espirituales, pero seguimos hablando y hablando de unos y de otros. ¿Listo? La sexta manera en la que nos engañamos a nosotros mismos es cuando pensamos que no cosecharemos lo que sembramos, ¿cierto? Y aquí en Gálatas 6:7 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Vamos a cosechar sí o sí lo que hemos sembrado. Y me encanta esto que escribe Neil Anderson y por eso quise traer el texto tal cual. Dice, como cristianos a veces creemos que este principio no es para nosotros, pero tendremos que vivir con las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y acciones, sean buenas o malas. Todos nuestros pensamientos, palabras y acciones tienen consecuencias, sean buenas o sean malos pensamientos, palabras o acciones. Vamos a obtener las consecuencias de lo que hagamos, ¿cierto? Nos engañamos a nosotros mismos y creemos que no vamos a cosechar lo que sembramos, porque por supuesto que vamos a cosecharlo, ¿cierto? Tanto lo bueno como lo malo. El séptimo engaño es, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que los injustos o los pecadores, ¿cierto?, heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6:9-10. Primera de Corintios 6:9-10. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y aquí me encanta porque él pone un ejemplo y dice que cuenta que una chica vino a su oficina un día con su corazón roto porque su hermana, ¿cierto? Que toda la vida había venido a la iglesia con ella, había sido, pues, digamos, cristiana, ¿cierto? Practicado el cristianismo. Un día llegó y le dijo, no, mira, yo decidí que eh, o sea, me di cuenta que soy lesbiana y estaba llevando una relación homosexual, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente su hermana estaba muy angustiada, ¿no? Y entonces es cuando Neil Anderson la lleva a este pasaje que acabamos de leer. Y, y lo traigo porque él dice que muchas veces nosotros como cristianos decimos, no importa, Dios me ama y Él me ha perdonado. Y muchas personas tal vez que puede que nos encontremos en consejería, pueden tener este engaño y pueden decir, no, no importa, Dios me ama y Él me ha perdonado, entonces no importa el pecado que yo cometa. Pero la Biblia aquí es clara. Y esto es fuerte y es duro y es difícil, ¿no? De digerir. Pero es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. Y cuando no creemos una parte de la palabra de Dios, pues estamos engañados, ¿no? Es súper clara la palabra No, y aquí. es que María Paula, una Dime. preguntita. Aún cuando, digamos, esa chica haya recibido a Jesucristo en su corazón y hecho la oración de fe. Pues Pati, lo que pasa es que lo que yo creo, y es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Es que cuando yo he tomado una decisión por Cristo y soy una hija de Dios, pues la Biblia dice que por sus frutos, que por nuestros frutos seremos conocidos. Tal vez esa persona realmente no tomó una decisión por Cristo. No todas las personas que han hecho la oración de fe realmente han tomado una decisión por Jesús. Y no todas las personas que no han hecho una oración de fe no han tomado una decisión por Jesús. ¿Qué quiere decir que yo he tomado una decisión por Jesús? Que yo he creído en mi corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador, ¿cierto? Claro, la oración de fe es una declaración pública o es una declaración con mi boca de mi fe, pero es una declaración que tiene que tener unas consecuencias o que tiene que verse, digamos, en mis hábitos y en los frutos que yo doy. Si en mis frutos no se ve, pues tal vez yo no tomé realmente una decisión por Jesús. Y ahí de nuevo, cada caso es distinto y nosotros no podemos juzgarlo, ¿cierto? Solamente el Señor, solamente el Señor sabe si esa persona realmente tomó una decisión por Cristo y vive engañada, ¿cierto? Por las mentiras del mundo, por las mentiras de Satanás y pues que ha decidido vivir esa vida. Nosotros no somos quien para juzgar si esa persona irá a una eternidad con Cristo o no, solamente Dios podrá hacerlo. Pero sí que tenemos que poder llevar a las personas a esta palabra y poder nosotros entender eso, ¿no? Entender que es clarísimo, dice, no se dejen engañar, ¿no? Una cosa es cuando una persona tiene una lucha, que es lo que hemos hablado, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice que ni los borrachos, y puede haber una persona que haya tenido un problema en su vida antes de Cristo con el alcohol, y que hoy en día, ¿cierto? Cayó, cayó una vez, cayó dos veces, cayó tres veces, pero se arrepintió y volvió a su camino, ¿cierto? El problema es cuando el pecado es planeado, sé que está mal y aún así lo sigo haciendo y lo sigo repitiendo, ¿cierto? Ahí creo que es donde está el problema. Porque todos vamos a tener luchas y todos seguramente vamos a luchar con lo que venían de nuestro pasado. Pero, ¿qué es lo que yo decido frente a esa lucha? ¿Que voy a hacer lo que a Dios le agrada o que voy a darle rienda suelta a los deseos de mi carne, ¿no? Creo que ahí es donde está el... Perdón, María Paula, Dime. pero con respecto a lo que dice Patricia, creo que la palabra del Señor dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla ahora, me busca y abandona su mala conducta, ¿sí? Pero esa persona en ese momento, o mejor dicho, hay muchas personas que en el momento de hacer la oración de fe, puede ser una emoción dentro de la iglesia, dentro del servicio, la que los ha llevado a hacer la oración de fe. Y que De no ahí en entendemos adelante realmente entra, lo que eso significa. exacto, pero de ahí en adelante entra el trabajo de la iglesia como cuerpo de Cristo para llevar a esa persona a vivir
ver, sí, lo que dice la negra es verdad, a conectarse y a vivir por convicción. Ujú, Y de después de acuerdo. que la persona llega a una convicción, entonces el Señor obra en su vida y los milagros existen. Abandona sus conductas, se aparta, se da cuenta de que en realidad sí, o también bueno, lo toma Y como puede que que no, la esto no es persona para... siga teniendo la lucha. O sea, puede que Satanás siga tentándolo con lo mismo, pero que la persona abandone su mala conducta. Claro, Acuérdense claro, lo que hemos hablado en sesiones anteriores. La tentación es diferente del pecado. La persona podrá seguir exacto, siendo tentada, los pensamientos podrán seguir viniendo a su mente, pero la persona tiene que decidir abandonar su mala conducta. exacto, ¿Cierto? exacto, sí, sí. Ujú. Muchas gracias, Jairo. Entonces, aquí, digamos, está muy claro, ¿no? Vivir practicando el pecado es evidencia de una posición injusta delante de Dios. O sea, de una posición de realmente lo que Dios dice a mí no me interesa, ¿cierto? En los verdaderos discípulos los frutos son evidentes. Es un engaño pensar que nuestro estilo de vida no tiene por qué estar alineado con lo que profesa nuestra fe. Mi estilo de vida tiene que estar alineado con lo que profesa mi fe. Si no, entonces realmente yo no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, realmente no estoy viviendo mi fe. Simplemente estoy diciendo, ay, sí, tan bonito. Soy simpatizante, ¿no? Me gusta esa palabra. Hay muchos simpatizantes en las iglesias, muchos, que dicen, ay, sí, tan lindo, me gusta la música, me gusta cómo habla el pastor, ¿cierto? Son simpatizantes, pero no han tenido realmente una convicción. El engaño número 7. Nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que podemos andar continuamente en mala compañía sin corrompernos. Y miren, este es un engaño que se ve muchísimo en la iglesia cristiana, ¿vale? Primera de Corintios 15:33. Ahí mismo, pero adelantito. En estos días tuve una consejería con una chica y fue muy chistoso porque leímos este versículo y me dice, ¡ay! ¿La Biblia dice eso? Yo pensé que eso era un dicho. Le digo, no, la Biblia sí lo dice. Primera de Corintios 15:33. Dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y no es un dicho popular, lo dice la Biblia. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y pues claro, entonces uno dice, y entonces yo cómo le comparto de Cristo a mis amigos que no son cristianos. Pues yo puedo compartirles, pero yo no me puedo sumergir en su mundo, yo no me puedo, no pueden ser mi círculo cercano, ¿no? Aunque creamos que estar firmes, si nos mantenemos en un ambiente que no agrada a Dios, terminaremos teniendo problemas. Y aquí Neil Anderson cuenta la historia de un pastor que decía que tenía un ministerio con las prostitutas en yo no sé qué ciudad, en la calle Borbón, en Nueva Orleans, y entonces que vivía en un barrio de vida terrible, pues imagínense, vivía en ese barrio, ¿cierto? Y él decía que él quería sacar a todas estas personas de su vida y no sé qué, ta, ta, ta. Y al final, él terminó cayendo. Porque me encanta como lo dice acá, dice, quien quiera que esté por mucho tiempo en ese ambiente va a tener problemas. Por más de que yo diga, no, yo estoy súper firme, ¿cierto? La palabra de Dios dice, el que esté firme que tenga cuidado de no caer. No quiere decir que yo no pueda ir a compartirle a una prostituta, puedo hacerlo. Pero si es mi compañía constante día y noche, pues voy a terminar teniendo problemas. Voy a terminar cediendo en los límites. Si tengo una amiga o si mi mejor amiga, ¿cierto? O mi mejor amigo es una persona que no cree en Dios, pero que cree en la nueva era y en que todos podemos visualizarlo y que podemos lograrlo y que no sé qué, pues ¿qué va a terminar pasando? Que si esa persona me habla constantemente de las ideas que tiene, pues yo voy a ir como moviendo el límite y digo, ay, pues sí, tal vez eso no es tan grave y es como si lo pintara con tiza y lo borro y la pongo más acá, y la borro y la pongo más acá. Y sutilmente, sutilmente, sutilmente me voy alejando del Señor, ¿cierto? Entonces, por supuesto, tenemos que presentar a Cristo a otros. Y por supuesto que tenemos que estar con personas que no conozcan de Dios, porque si no, ¿cómo vamos a compartirles de Cristo? ¿Cierto? Pero no podemos sumergirnos en su ambiente, no pueden ser nuestro círculo cercano, no pueden ser nuestros mejores amigos. Y aquí este es un principio eh, que a mí me gusta insistirle a los padres y que me gusta insistirle a los jóvenes y bueno, a todas las personas en general y es, aún en la iglesia puedes encontrarte malas compañías. Yo a mis hijos no les puedo enseñar diciéndoles, ay no, júntate con los de la iglesia, que es que los de la iglesia sí son buenos y los que no están en la iglesia son malos.
No, porque incluso en la iglesia yo me puedo encontrar malas compañías. Por supuesto que también me podré encontrar buenas y creo que en su mayoría me podré encontrar buenas compañías, pero creo que el principio que debemos transmitirle a las personas no es pásatela con la gente de la iglesia, sino busca buenas compañías, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Listo? Entonces, después pasamos a hablar, habíamos hablado de que hay tres vías por las que Satanás, digamos, nos busca alejarnos cada vez más de la verdad de Dios, ¿no? Ya vimos el autoengaño, ¿cierto? Vimos varias maneras de autoengaño en nuestras vidas. Ahora vamos a ver cómo Neil Anderson nos habla de que tenemos que tener cuidado con los maestros y falsos profetas, ¿cierto? Entonces, aquí nos habla del caso de Álvaro. Lo puse así porque quiero leérselos textualmente, me parece interesante que lo podamos escuchar todos, ¿vale? Dice, no hace mucho tiempo un hombre de poco más de 30 años me fue derivado para atenderlo. Álvaro estaba desalentado y derrotado. Por varios años había creído que tenía un especial don de Dios para las profecías. Lo invitaban de diversas iglesias para hablar como emisario de Dios, profetizando en un modo característico. Pero a lo largo de algunos meses su vida personal comenzó a desmoronarse. Finalmente llegó hasta el punto de no poder circular en sociedad y comenzó a apartarse completamente de la gente. Cuando me vino a ver hacía 2 años que estaba sin trabajo, su padre lo mantenía y era esclavo de las drogas. Álvaro y yo leímos Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21, que dice, no apaguéis al espíritu, no menosprecéis los profetas, examinadlo todo, retened lo bueno. Álvaro, le dije, aquí dice la Biblia que hay un don de profecía, pero Satanás puede falsificar los dones espirituales y engañarnos para que creamos que son de Dios. Por eso la Escritura nos dice que pongamos todo a prueba. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada, ¿no? Tenemos que poner todo a prueba con la palabra de Dios. Dice, después de una larga discusión sobre profetas y falsos maestros, Álvaro dijo, pienso que mi problema comenzó cuando no probé los dones de lenguas y de profecía que me confirieron falsos maestros. No solo fui engañado, también engañé a otros. Y entonces le dice Neil Anderson que si está dispuesto a probar, digamos, si su don de lenguas, si es un don que viene del Espíritu Santo o no. Y entonces le dice que sí y empiezan a orar, ¿vale? Y este hombre empieza a orar en lenguas. Y cuando este hombre empieza a orar en lenguas, eh, Neil Anderson le dice, en el nombre de Jesucristo y en obediencia a la palabra de Dios, pido a este espíritu que se identifique. Álvaro dejó de orar y dijo, yo soy él. En una situación como esta, y miren esto me encanta como lo dice él, si eres inexperto en esta materia o careces de discernimiento espiritual, podrías ser tentado a quitar el calzado de tus pies pensando que estás en tierra santa, ¿no? Uno diciendo, uy, el enviado del Señor, alabado, aleluya sea el Señor, ¿no? Dice, pero yo seguí probando al Espíritu. Y entonces miren la pregunta que le hace Neil Anderson. ¿Eres el Cristo que fue crucificado por orden de Poncio Pilato, fue sepultado y resucitado al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre? Le dice, no, no soy él, fue la respuesta. Obviamente era un espíritu maligno. Entonces, aquí hay dos como posiciones que Neil Anderson nos pone, ¿cierto? Y que me parece chévere que podamos ver, porque él dice, los que están en contra de ciertos dones del Espíritu tienen que escuchar la instrucción de Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 14:39 ahí mismo dice, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar, no prohíban que se abre en lenguas, ¿cierto? O sea, Pablo nos dice que tenemos que ambicionar los dones, ¿cierto? Y miren lo que dice también Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20. Porque también es un error creer que entonces los dones espirituales no existen y que todo don espiritual proviene de un espíritu maligno, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 20 dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo. Bueno, sigamos, ¿cierto? Entonces, esto para los que están en contra de ciertos dones espirituales y para los que queremos tener la plenitud de Dios, pero no tenemos discernimiento, carecemos de discernimiento, nos hace falta discernimiento, entonces tenemos que también escuchar la instrucción de Pablo ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22, que dice, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal.
Entonces, los profetas y maestros falsos surgen porque los cristianos aceptan su ministerio sin ejercer el discernimiento espiritual. ¿Qué es que no ejercemos el discernimiento espiritual? Que nunca hicimos lo que Nylander hizo con esta persona. Que nunca le Paula, preguntamos, dime. perdóname, pero yo he tenido cierta falta de claridad con Ujú, respecto a los dones, con ujú, respecto al don de lenguas. Porque ujú, es que leyendo la Biblia dice que hablaron en lenguas extranjeras. ujú. Eso quiere decir que los que eran de cierta región escucharon en su lengua y así sucesivamente, ¿verdad? Sí, es cuando Pentecostés dices. Exacto. Ujú, Pero nosotros en la iglesia ujú. hemos, hemos escuchado un don de lenguas a través de unos gemidos, digámoslo así, o de unas manifestaciones distintas a lo que la Biblia dice. Ujú. ¿Eso es verdad? ¿Eso es real? Claro, Eso es, entonces mira lo que dice Primera de Corintios 12, 7 en adelante, ¿cierto? Aquí se nos habla de los dones espirituales. 12:7? 12, 7 en adelante. Y esto chévere que lo tengamos todos claro, ¿vale? Dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Miren que los dones son para el bien de los demás, no son ni para Sí, sí, exaltarme a mí, ni para yo volverme famoso, ni para que todo el mundo diga, uy, cómo exacto. hablan lenguas, sino que es para el bien de los El bien demás. Dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces ahí tenemos el primer don. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. Tenemos el segundo. A otros fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros por medio del mismo Espíritu dones para sanar enfermos, sanidades, ¿cierto? A otros poderes Sí. milagrosos, a otros profecía, a otros discernir espíritus, a otros hablar en diversas lenguas y a otros interpretar en lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único espíritu quien reparte a cada uno según él lo determina. Entonces, efectivamente hay un don del Espíritu Santo que es el don de lenguas. Pero miren lo que más adelante nos dice Pablo, ¿cierto? O Eh, sea, yo ante eso, perdóname que insista, ujú, porque me gusta tener la claridad. Yo ante eso no contrario absolutamente nada. A ujú, lo que voy es que en el tiempo en que se escribió la Biblia y se dice que el Espíritu Santo les daba el don de lenguas a los que estaban allí en la reunión, ujú, quería decir que para que todos los que estaban en la reunión escucharan el mensaje de Dios, ujú. ¿cierto? Las personas hablaban en las lenguas de cada pueblo, de cada tribu, Claro, pero nosotros, pero mira que Pablo aquí especifica más adelante, ¿cierto? Que no solamente, o sea, los dones deben ser para la edificación de toda la iglesia, ¿cierto? Pero mira lo que dice Romanos 8:26, por ejemplo, ¿cierto? Quédate ahí en Corintios y escúchame lo que digo en Romanos. vale, Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sí, sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, ¿cierto? Ahí nos está válido, hablando del don válido, de ya, lengua. listo. Esa es la Pero mira, aclaración, vale, vale, pero mira, vale. aquí, mira más adelante, dice, ay, pues madre, es que ahora no lo veo, pero dice en 1 Corintios 14, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, o sea, debemos ambicionarlos, ¿cierto? Debemos de Sí, pedirle al sí, Señor que sí, queremos sí, tener los dones, ¿no? Sobre todo el de profecía, porque sí, el que claro. habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios, o sea que él sí está diciendo que el don de lenguas está, digamos, es un don Existe y espiritual. es una comunión, es una conversación con Dios, pero Exacto. no está haciendo, no está favoreciendo a los demás como Mira lo debe que ser. dice. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Sí, En sí, cambio, sí. el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, ¿cierto? Luego dice que mejor, que dice, el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero pues no está mal si hay una manifestación del Espíritu Santo y una persona habla en lenguas, ¿no? El problema es cuando la persona usa eso para exaltarse a sí mismo, ¿cierto? Vea cómo son las cosas del Señor y del Espíritu Santo. Por Ujú, eso, cada vez que uno lee la Biblia, hay revelaciones distintas
en cada lectura, ¿sí ve? Ujú. Yo ya había leído esto, incluso lo tengo subrayado, pero no lo tenía tan claro como hoy, vean. ¿No? Mira, el Señor siempre, la palabra de Dios está viva y Él Sí, sí, Ah, siempre sí, nos está perfecto. Sí. sí, hablando. sí. Y Muchas gracias, pasa María mucho, Paula. uno Quiero, lee la palabra de Dios y vuelve a leer y dice, uy, yo había leído este versículo 500 veces y no había entendido esto que el Señor Es está diciendo. verdad, es verdad. Pues mira, yo te puedo mostrar la Biblia de papel No, y yo te creo, tengo eso subrayado porque todo me el ha capítulo pasado. 14. Y Todo eso lo lo que que me has nos leído lo demuestra tengo es que, subrayado. Y lo que nos mira, demuestra es que tenemos un Dios que está vivo y que su palabra está viva y que su amén, palabra nos habla. Y eso es amén. una Sí, así es. bendición. Ujú. Muchas yo gracias, quiero María decir Paula. algo. Andre, Alguien una vez me dijo, me hizo un comentario como, es que yo siempre que oro hablo en lenguas y tú no, entonces y tú no, entonces yo, no, pues yo, pues yo que sepa, no, le dije no. Me dijo, ¿pero por qué? Yo le dije, porque eso es un don que Dios les da a ciertas personas, Él los distribuye los dones como sea, ¿no? Y ujú, además, como mejor eso te como Él parece. quiere. Ujú, Exacto. Y además es como, es algo bueno, y se manifiesta. Me decía, ujú, no, pero es que yo todos los días que oro, yo hablo en lenguas. Porque alguien un día me dijo que también debía orar hablando en lenguas porque así se mejoraba mi relación con Dios. Y es así como yo tengo una buena relación con Dios. Entonces, ujú, yo le dije pues que obviamente yo no necesitaba hablar de lenguas para yo tener una buena relación con Dios ujú, ujú. y entonces, pero era como que no es, o sea, la pregunta es como que no es que yo a mí me dijeron que tenía que hablar en lenguas, entonces todos los días que voy a hablar en lenguas. Entonces yo le digo, ¿cómo empiezo a hablar en lengua? Entonces, bueno, no sé, como unas palabras extrañas Sí, que y yo arracacha, sí, no sé, exactamente, una cosa así. remolacha, Entonces, esas cosas, esas palabras así. exactamente, yo le dije, pero es que, me dijo, pero ¿cómo así? Usted no tiene el don de lengua. Y yo le dije, pues yo tendré muchas cosas, pero creo que el don de lengua sí creo que no. Claro, Pero y entonces, mira que es muy complicado. Yo me acuerdo mucho que yo tuve una vez un caso de una chica que llegó hace muchísimos años a TMT en Bogotá. Yo la conocía porque era hija de una prima de mi papá y ella, yo sabía que era cristiana, ella iba a otra iglesia y un día llegó a Casa Roca y estábamos hablando y bueno, ella estuvo como en la alabanza de esa iglesia y después ya no estuve, tenía un corazón como súper herido. Y un día ella me dice, no, es que a mí me dijeron un día los pastores de mi iglesia que yo no podía seguir en la alabanza porque yo no tenía el don de lenguas. Y que como yo no tenía el don de lenguas, entonces yo no tenía el Espíritu Santo. Y eso es un engaño, o sea, mentira del diablo. Porque es que lo hemos leído súper claro aquí. O sea, Pablo, miren, y si quieren profundizar, léanse el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pablo lo deja clarísimo. Y además dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. Y cuando habla de la profecía dice que es para edificar, animar y consolar, ¿cierto? Y luego dice, el que profetiza ventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. En ningún momento aquí dice que si yo no oro en lenguas tengo una mala relación con Dios. Sí dice que dice, porque el que habla en lenguas no solo ve a los demás, sino a Dios, en realidad nadie le entiende lo que dice, habla misterios por el Espíritu y se edifica a sí mismo, es lo que veíamos, ¿no? Que dice que se edifica a sí mismo. ¿Cómo? Pues no sé, pues el Señor sabrá cómo esa persona se edifica a sí misma. El problema está cuando yo le vendo a la gente que su relación con Dios está basada en eso, porque por decir arracacha y remolacha, repetirlo 50 veces, ¿no? Y además, me parece además súper peligroso porque estás mintiendo, o sea, estás engañando. Y la palabra de Dios dice que Dios no quiere que en nosotros habite el engaño, ni que en nosotros haya mentira ni engaño. Entonces es un tema que es muy polémico porque pues a la gente le gusta decir que ora en lenguas. no, y es Además que aquí, es como, es una manifestación, digamos, en cierta situación. No es como que yo todos los días voy a hablar en lengua. O sea, no es mi decisión que yo hoy voy a hablar. Yo nunca he orado en lenguas, por ejemplo. Algunas veces he oído orar a Pablo en lenguas, pero ha sido lo que tú dices, momentos puntuales específicos en los que el Espíritu Santo quiso manifestarse, ¿cierto? Y no quiere decir que solamente se manifieste de esa manera, él se manifiesta de muchas maneras. Y miran que en los dones, ¿cuántos vimos? Como 7 dones, como 9 dones, yo no me acuerdo cuántos son exactamente de memoria.
¿cierto? Y todos nos enfocamos solo en el don de lenguas. Y me encanta porque Pablo dice, ambicionen mejor el de profecía, que ese sí edifica la iglesia, no el de hablar en lenguas, ¿no? Oye, es que además el tema de la oración, por ejemplo, el tema de la oración, no todas las veces es igual. Nosotros hablamos en nuestra lengua Ujú. creyendo que estamos comunicados con Dios, creyendo que estamos comunicados con Dios, hablo claridad. Pero quien realmente hace la comunión entre nosotros y Dios, o entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que intercede para que haya una Ujú. comunión entre nuestro espíritu y el El Señor. Espíritu de Dios, exacto. En nombre Así de es. Jesús, porque oramos al Padre es en nombre de Jesús. Ujú. Si Por no medio metemos, del Espíritu Santo. Ajá. sí, exacto, si no Así es. metemos los tres componentes de la Trinidad, no hay comunión, Así no es. hay, no hay relación con Dios, no hay nada. Ujú. Exacto, Entonces, por exacto. eso lo que Andrea dice es muy cierto, es una manifestación que solo el Espíritu decide cuándo se da y cuándo no. Y El por eso Espíritu hay algo Santo. que yo amo de nuestra iglesia y es que es una iglesia integral. Integral, exacto, sí, Somos sí. integrales. Lo que se salga de la Ujú. palabra de Dios no va. Es Y verdad. lo que no tenga el componente espiritual, pues tampoco, ¿cierto? No Somos existe, no, no, sí, no hay integrales. nada. Ujú. Entonces, em, aquí empieza Neil Anderson a hablarnos una cosa que me pareció súper importante y la verdad creo que está muy interesante, los que quieran leerlo, ahí en el capítulo 11, ¿cierto? Nos habla de comparar lo falso con lo verdadero, ¿no? Y entonces nos empieza a mostrar cómo en Jeremías, a través del profeta Jeremías, Dios nos dio indicios de cómo identificar falsos profetas. ¿Listo? Entonces, en el Antiguo Testamento, la labor, digamos, del profeta, ¿cierto? Era llevar al pueblo de regreso a Dios y a su palabra, ¿no? Entonces, veamos lo que dice Jeremías 23, 16. Dice, así es el Señor Todopoderoso. No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Pues madre, tenaz, ¿no? O sea, hablaban lo que Dios no les había dicho, ¿no? Luego en el versículo 21 y 22 dice, yo no envié a sus profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. O sea, el pueblo estaba súper mal. Y los profetas, en lugar de hacer lo que estaban llamados a hacer, que era llevar al pueblo de regreso a Dios y a su palabra, estaban diciendo un montón de cosas que Dios no les había dicho, ¿no? Entonces, ay, perdónenme que me pase. Listo. Entonces, esa, digamos, es una cosa súper importante a tener en cuenta, ¿vale? Lo siguiente lo encontramos ahí mismo en el versículo 25 al 28, en donde Dios advierte a su pueblo contra los profetas que daban más valor a los sueños que a su palabra. Y se acuerdan que algún día hablábamos de este tema de los sueños y de cómo muchas veces la gente le da más valor a los sueños que tiene que a la palabra de Dios. Miren lo que dice Jeremías 23, 25, 28. He escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? ¿Cierto? Y a mí me encanta aquí lo que dice, Neil Anderson escribe y dice, el ganado no se come el heno, duerme sobre el heno porque sabe que el heno no es nutritivo. ¿Por qué nos vamos a conformar con el valor del heno si nos podemos comer el grano, que es la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando una persona venga y nos diga o le dé más valor a sus sueños que a la palabra de Dios, facilito, es un falso profeta. ¿Listo?
Los sueños son de algún valor, pero no pueden igualar a la palabra de Dios ni sirven como base para nuestra fe. Las cosas que yo sueño no pueden ser las bases para mi fe. Las bases para mi fe tienen que estar en la palabra de Dios, no en sueños que Pepito Pérez tuvo o en sueños que yo tuve. Los sueños deben estar en armonía con la palabra de Dios. Si el sueño que la persona viene y me cuenta que es que Dios le reveló en un sueño y le da la super revelación, es contrario a lo que dice la palabra de Dios, pues no venía del Señor, porque Dios no se va a contradecir a Él mismo, ¿cierto? Entonces, miren lo que dice Primera de Corintios 14, 24 al 25. Miremos. Primera de Corintios 14. Ay, nuestra segunda. Dice, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto, así que se postrará ante Dios y lo adorará exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Entonces, ¿cuál es la labor del profeta? La labor del profeta, ¿cierto? Es motivar al pueblo a la justicia, no dejarlo tranquilo en su pecado, ¿cierto? Si alguien viene, miren que lo dice súper claro, si alguien viene y escucha lo que están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, o sea, Dios lo confrontará con su pecado, que era lo que hacían los profetas cuando nos está hablando aquí Jeremías. El pueblo estaba pecando y el profeta lo que hacía era que les contaba sueños y visiones, no los confrontaba con su pecado, ¿cierto? Dice, Dios está más preocupado y me encantó esto, miren, de verdad, quiero como ponerlo en un lugar donde no se me olvide, porque dice, Dios está más preocupado por la pureza de la iglesia, ¿qué? Sí, por la pureza de la iglesia, que de su crecimiento, porque la pureza de la iglesia es un requisito esencial para su crecimiento. Y muchas veces los profetas falsos vienen y dicen, aquí esta iglesia va a crecer, va a ser enorme, va a ser, ¿cierto? Sí, yo no digo que no, por supuesto que hay profetas que le dijeron al pastor Darío en Bogotá que la iglesia iba a ser enorme y la profecía se cumplió, somos una iglesia enorme, ¿cierto? Eh, pero me encanta esto que dice Neil Anderson, porque si no hay pureza en la iglesia, si el profeta no confronta a la iglesia con su pecado, entonces no está haciendo realmente de crecimiento para la iglesia. Y la pureza es un requisito esencial para el crecimiento de la iglesia. Pero ¿Listo? mira, María Paula, que ahí hay un tema bien, bien espinoso dentro de la iglesia, Ujú, porque lastimosamente a los seres humanos no nos gusta que nos digan la verdad. ujú, Siempre queremos que nos lleven con pañitos de agua tibia a todas partes. Y ujú, la palabra de Dios dice ella misma que es más penetrante que una espada de doble filo, ¿sí? ujú. Y realmente eso es lo que pasa, que cuando una persona está equivocada del camino, siente que está siendo señalada o juzgada o que está siendo, sí, juzgada, es la palabra real, Y ahí, juzgada. ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Que es lo que hemos Pero, hablado durante toda esta pero capacitación. realmente es el espíritu que como ella no entiende, le Ujú, está mostrando lo que realmente debe abandonar. Y ujú. vuelvo y enfatizo, es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de los grupos, de los líderes, de todo el mundo, de estar pendiente de aquellas personas que no les gusta que les hablen de Dios, no persiguiéndolos, sino tratándolos de enamorarse de Dios, tratando de darles ese, como ese dulcecito para que aprendan a enamorarse de Dios. Claro, ¿y qué pasa? Y esto es súper claro en todo lo que hemos hablado, en todas estas sesiones, ¿cierto? ¿Por qué empezamos esta sesión? Empezamos diciendo que la principal manera de engañar el ataque de Satanás es que el engaño. La persona que es confrontada con su pecado y se siente juzgada y se va, lo que tenemos que hacer es orar para que el engaño se caiga, Sí, claro. para que la venda de sus ojos, para que el tapón de sus oídos se caiga y la persona pueda realmente encontrarse con Dios y ser Con el Señor. confrontada con el engaño, porque en la medida en la que siga engañada, pues no va a poder vivir en libertad.
porque solamente la verdad nos hace libres. Sí. Chicos, me sabe súper mal. María Paula, No, una cosita dime, pequeñita, dime. cuando se dice la pureza del crecimiento de la iglesia, es que incluso del hogar, Ujú. cuando el hogar hay impurezas, hay cosas, es que es tan difícil crecer en todas las áreas. Cuando no hay pureza en nuestros corazones, cuando no hay santidad en nuestras vidas, no hay crecimiento, ¿cierto? Y por eso uno ve mucha gente que está estancada en su vida espiritual, porque no ha tomado la decisión de vivir realmente en pureza y en santidad para el Señor, ¿cierto? Y Pero entonces mira que, el pero mira crecimiento que, estanca. pero mira que debemos recordar la prédica del domingo, cuando el pastor Andrés eh, decía con claridad, Ujú. eh, o sea, la vida del cristiano realmente debe ser confrontada es con la palabra y llevada a vivir esa santidad que debemos vivir, pureza de pensamiento, limpieza de pensamiento, pureza de corazón e integridad en la conducta. Es Mm, lo que nos ha enseñado la iglesia, ¿cierto? O ujú, la doctrina. ujú. Pero no es que debamos vivirla como una camisa de fuerza, sino como una convicción de que Dios es realmente el que gobierna mi vida, el que gobierna la vida de mi mujer, el que gobierna la vida de mis hijos y el que gobierna el entorno familiar, Ujú. ¿cierto? Lo mismo que en la Sí. iglesia. Ujú, Gobierna al pastor, gobierna su familia y gobierna su iglesia. ujú, Porque, ¿qué gobernaba a Jesucristo? ¿Quién gobernaba a Jesucristo? El Padre. ujú. Y por eso Jesucristo hacía lo que el Padre le decía, para dejar ese legado y para que sus ovejas lo siguieran. Y lo dejó consignado en la palabra. Mis ovejas oyen mi voz y la Y le siguen. siguen. Así es, de acuerdo. Entonces, ¿a qué estamos llamados? Y cuál creo que debe ser nuestra oración? Para que todo engaño y toda mentira del enemigo se caiga, ¿cierto? Para que la... y no solamente en otras personas, creo que principalmente en nuestras vidas. Nuestra oración constante debe ser: Dios, déjame ver si en mi vida hay engaño. Déjame ver si yo he permitido engaño en mi vida, porque sí, porque el engaño es lo que hablábamos al principio de esta sesión. Si yo los engaño, ustedes no se enteran que yo los estoy engañando, Sí, es verdad. ¿cierto? A mí se me vino un ejemplo a la cabeza y se me olvidó decírselos, pero cuando uno ve un truco de magia, uno se asombra, o sea, cuando uno ve que el mago saca la carta que era, o sacó la bolita o la moneda y uno ni se dio cuenta cómo fue que hizo el truco de magia, ¿cierto? Uno se sorprende y uno dice, es la verdad lo que él hizo. Cuando yo sé cómo el mago hace el truco de magia, el mago ya no me engaña, Ujú. porque yo ya sé el para dónde mueve la mano, de dónde saca la moneda, cómo mueve la carta, cómo es que me distrae, para yo darme cuenta. Y yo creo que eso es lo que hace Satanás. Satanás es como los magos, ¿cierto? Tiene su truco de magia y cuando yo no sé que es un engaño, porque al final que es un truco de magia, pues que engaño al Un espectador, engaño, un ¿no? engaño. Un mago que hace, que engaña al espectador, tiene una habilidad para engañar al espectador, para que el espectador mire a otro lado y no se dé cuenta de cómo está haciendo magia, ¿cierto? A mí personalmente lo admiro, los magos me parecen súper, no los que hacen esas cosas por allá locas, no, los magos, del típico mago de piñata de niños de fiesta de cumpleaños, ¿cierto? Que hacen trucos súper, súper chéveres. Pero lo que les digo, cuando uno sabe cómo el mago hace el truco, el mago ya no lo vuelve a engañar a uno. Uno ya sabe cómo lo hace, ¿cierto? Y lo mismo nos tiene que pasar con Satanás. Y pedirle al Señor, Dios, déjame ver si hay en mí engaño para poder caminar realmente en tu camino. Entonces, bueno, lo que les decía me sabe mal, pero quedamos aquí. Porfa, recuérdenme que quedamos en este punto, en esta frase Perdóname un icónica. segundito más, María Paula, Dime. si me lo permites. Es que no me puedo quedar callado, porque es que hay otra cosa que de pronto el Señor pone en mi boca y es que nosotros siempre estamos orando al Padre en el nombre de Jesús, pero estamos dejando por fuera, creo que el elemento más importante de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Ujú, domingo, el pastor Andrés se centró en hablar de ser espirituales. Y cuando nosotros le damos la participación que el Espíritu Santo requiere dentro de nuestra relación con Dios, dice el Señor Jesucristo antes de
irse de este mundo, dice, les dejará un consolador Ujú. y les dejará el que los guíe. O sea, si nosotros le damos la importancia realmente al Espíritu Santo, vamos a poder obtener esa relación con Dios que Él quiere que tengamos, Ujú. porque Él nos llena de discernimiento, sabiduría y entendimiento, nos da la guianza para orar, ¿sí? Y nos enseña a mantener esa comunión con Dios constante, ¿cierto? E intercede por nosotros ante Él. Y es el que nos trae convicción de pecado en nuestras vidas Claro, también, ¿no? claro, es el que nos muestra Hay algo realmente el importante camino. y es, yo no puedo darle un papel más importante al Padre o al Espíritu Santo o al Hijo. Todos, ¿cierto? Dios como un todo, Sí. ¿cierto? Como un único Dios verdadero. Todo, debo darle la importancia, ¿cierto? A todos los roles, ¿no? Creo que tienes razón en que tal vez muchas veces como cristianos no valoramos o no aprovechamos la mano que nos echa el Espíritu Santo en Uf, nuestras vidas, ¿no? Y creo que tenemos que tremendísimo. orar constantemente para que el Espíritu Santo nos llene, porque al final el Espíritu Santo nos da discernimiento, ¿cierto? Él es el que nos va a permitir saber, esto que me está diciendo esta persona realmente viene del Señor o no viene del Señor, ¿no? Pero por supuesto que todo esto lo tenemos, ¿por qué? Por la obra de Porque Cristo en el la Padre cruz, lo dio. ¿cierto? Y porque el Padre entregó al Hijo, o sea, es Sí, como sí, un sí, todo, claro, ¿no? sí, claro. Pero es lo que dices, como no menospreciar al Espíritu Santo, es muy importante esa integralidad, ¿no? Entonces, bueno, pues dejemos aquí, terminamos en la próxima sesión este capítulo que estaba un poco extenso. Y bueno, nada, y nos conectamos los que quieran al miércoles de preguntas, que hoy está Pablo, a que se responde preguntas. Entonces, oremos. Bueno, adiós, gracias. Chao, André. Dios, yo te doy gracias por esta noche, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo que tú nos has permitido entender y aprender hoy, Señor. Hoy clamamos, Dios mío, Señor, como hemos hablado en este tiempo, Señor, que por encima de todo seas tú abriendo nuestros ojos y permitiéndonos saber si en nuestra vida, Señor, hay engaño, si en la vida de quienes discipulamos, Dios, o de quienes vayamos a aconsejar, Señor, hay engaño. Sé tú revelando, Señor, a cada persona, Dios mío, Señor, esas áreas de su vida, Dios, en las que tal vez ha vivido, Señor, engañado, para que realmente pueda vivir la libertad de tu verdad y de tu palabra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo, guíanos, Dios, y gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Listo, chicos, Buenas que Dios los noches, bendiga. gracias. A ustedes. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, gracias.